Colombia, el 18% de los cigarrillos que se venden son de contrabando. Tan solo en el 2017 se estima que fueron vendidas de forma ilegal 133 millones de cajetillas y su valor en el mercado negro llegó a los 311.000 millones de pesos. Si esas 133.2 millones de cajetillas se hubiesen vendido de forma legal, superaría los 450.000 millones de pesos. Esto equivaldría a Pero esto es un problema regional. En Ecuador se estima que el 50% de los cigarrillos que se venden son de contrabando. Algunas fuentes indican que cerca del 90% de los cigarrillos ilegales vendidos en Ecuador provienen de Colombia. ¿Cómo funciona? Básicamente, desde Estados Unidos se compran mercancías en China con esos dólares, la mercancía es enviada a Colombia, es entrada al país a través de los diferentes puertos utilizando diferentes mecanismos, algunas veces se legaliza, algunas veces se mete como contrabando. En el caso del cigarrillo se compran marcas que en Colombia no están autorizadas, se entran a través de los puertos al país y aquí el cigarrillo se vende, entonces el narcotraficante que tenía unos dólares en Estados Unidos termina con unos pesos en Colombia. Esto opera porque hay un mecanismo muy seguro de tráfico y de tránsito en este proceso. Y la corrupción no solamente a los niveles del policía que está en el control, en el retén, ¿sí? Ese no es la corrupción importante que hace que esto funcione. La corrupción importante es lo que ocurre desde la gerencia, desde las altas esferas de la DIAN, desde las altas esferas de control de los puertos y que permiten que alguien se atreva a traer 10 o 12 contenedores de mercancía ilegal asumiendo ese riesgo porque sabe que tiene controlado este proceso. Entonces ese es un delito y en el tema de corrupción vemos muchas quejas y sistemáticamente a los empresarios indicándonos cómo su negocio se ve afectado por este dumping criminal del contrabando. Y el segundo delito que está asociado a todo este proceso realmente es el narcotráfico y es nuevamente, sin narcotráfico no hay contrabando y sin contrabando no hay narcotráfico porque esto es un ciclo económico de dinero ilegal que tiene que retornar al país. El contrabando representa un desafío permanente para las autoridades y las industrias legales en ambos lados de la frontera entre Colombia y Ecuador. 1 de cada 600 casos de investigación de lavado de activos en Colombia termina una condena y termina con alguien en prisión. Entonces, el esfuerzo es, de alguna manera, hacerle mucha presión a los cultivos, pero no tocar a las personas que mueven el capital y que son los que determinan el origen y el final de estos recursos. Otra cosa que vimos es que los narcotraficantes tienen dificultad para meter sus dineros al sistema financiero. No es fácil usted ir a presentar un cheque y decirle al banco esto de dónde viene. Y el cigarrillo facilita eso, porque buena parte del cigarrillo que finalmente se vende en Ecuador se paga por el sistema financiero ecuatoriano con cheques y esos cheques se monetizan en Ipiales y le permite ganarse dos negocios. Uno, el diferencial de la venta del cigarrillo, pero la otra es quien pueda vender activos que ya están dentro del sistema financiero tiene una tasa de reconocimiento del 15% adicional. Entonces todo este cambio de cheques de dólares de bancos ecuatorianos en los bancos colombianos en la zona de Nariño explica un poco el regreso de esos capitales ya lavados al sistema financiero colombiano. Además, muchas de las rutas coinciden con las del narcotráfico, lo que evidencia una relación estrecha entre ambas economías ilícitas. En Colombia, la principal entrada de los cigarrillos de contrabando se da por puertos en A la fecha, las implicaciones de la venta ilegal de cigarrillos en materia de seguridad han carecido de la atención debida por parte de los mecanismos de control, tanto en Colombia como en Ecuador. Por ejemplo, en el 2017 en Colombia solo se encontraron 13 personas sindicadas o condenadas por contrabando o delitos relacionados, y de estas solo 4 estaban privadas de la libertad en cárceles. El contrabando de cigarrillos es una renta criminal en expansión. Un poco la invitación de estos estudios es mostrar que si la policía fiscal y aduanera tuviera los mismos recursos que la policía antinarcóticos en movilidad, fiscales, jueces, capacidades de inteligencia, interceptar líneas, hacer seguimiento, los resultados serían proporcionales. Pero en este momento le damos a eso un peso muy pequeño, le damos muy pocos recursos y por eso tenemos muy pocos resultados. Pero todavía falta mucha presencia y todavía falta mucha articulación entre las autoridades de lado y lado. No existen grandes investigaciones judiciales para encontrar cuáles son esas organizaciones criminales que tienen lazos en Colombia y lazos en Ecuador, que llevan a cabo como esas sinergias para que pueda fluir el tráfico de cigarrillos entre un país y otro.
eso todavía está muy crudo. Colombia todavía tiene un problema muy fuerte de falta de presencia del Estado en las fronteras.